Muchas gracias por continuar en este curso del procedimiento especial sancionador para periodistas. A continuación, el secretario de Estudio y Cuenta, Raimundo Aparicio Soto, nos hablará de la labor periodística y la protección a la libertad de expresión. Muy bien. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Raimundo Aparicio. Estoy adscrito a la ponencia magistrado Carlos Hernández Toledo y pues ahí nos dedicamos a elaborar distintos tipos de proyectos de sentencias y muchos de ellos tienen que ver con la libertad de expresión, con la libertad periodística, en donde se juegan muchos derechos fundamentales en el actual sistema democrático mexicano. Pues bien, quisiera empezar esta presentación dándole las gracias a todas las personas que nos siguen en Facebook, YouTube, Twitter y demás. Estos canales, estos medios de comunicación donde podemos llegar a diferentes estados. Nos están viendo desde Morelia, Veracruz, bueno, muchos aquí en la Ciudad de México y demás, ¿verdad? Ok, entonces a los compañeros periodistas que están aquí enfrente de nosotros les damos las gracias por haber venido a escuchar estos cursos y estos criterios que nos toca resolver a nosotros. Pues bien, vamos a ver, estos criterios que nosotros emitimos tienen que ver mucho con la libertad fundamental, el derecho fundamental que es la libertad de expresión. Y bien, pues para hablar de la libertad de expresión, se ha catalogado que esta es la piedra angular de las sociedades democráticas. Ajá. Este derecho fundamental se contrapone a los estados totalitarios, a los estados autoritarios, en donde solamente se impone la ideología única, el pensamiento único. Ajá, no se permiten ese tipo de circulación de libres ideas. Ajá. Entonces, en un Estado democrático, el Estado debe de procurar maximizar este tipo de derechos a efectos de continuar, a efectos de incitar al debate público y con esto tener un sistema democrático más estable dentro del modelo de comunicación política que nosotros actualmente tenemos. Ajá. Cabe señalar que esta libertad de expresión, si bien pues no es ilimitada, si bien se puede ejercer por cualquier ciudadano, cualquier persona, a lo mejor en estos casos candidatos políticos, partidos políticos y demás actores, también en el caso de periodistas, todos de alguna cierta u otra manera existe alguna restricción y este tipo de restricción por parte del Estado debe de ser muy bien cuidada, o sea, debe de estar debidamente justificada y legitimada para que no afecte el modelo de comunicación política, no afecte la equidad de la contienda, no afecte el sistema democrático que actualmente prevalece en nuestro país. Y bien, pues los periodistas, ¿quiénes son? Los periodistas son personas que observan, describen, analizan, documentan todos los acontecimientos que van sucediendo día a día y esto lo sistematizan. Sistematizan esa información, reúnen los hechos y los dan a conocer a toda la sociedad a través de los distintos medios, a través de cualquier tipo de medio de comunicación, ya sea redes sociales, ya sea canales especializados en periodismo, que se transmiten ya sea por radio, por televisión, o medios impresos como periódicos, revistas, folletos y demás. ¿Okay? Dentro de todos estos asuntos se nos presentan muchas quejas en el procedimiento especial sancionador. Todos estos asuntos nosotros los resolvemos con diversos criterios que adoptamos teniendo en cuenta los criterios convencionales, los criterios que están en tratados internacionales, en la convención, así como aquellos sustentándonos y limitándonos a lo que establece nuestra Constitución política, así como los criterios que emite la Suprema Corte de Justicia y pues demás criterios jurisprudenciales que emite ya la Suprema Corte de Justicia o la Sala Superior de nuestro Tribunal Electoral. Y bien, ¿qué asuntos nos han llegado que considero que son importantes o trascendentes, en los que hemos tenido que ponderar ciertos derechos con otros, donde hemos en algunos casos dadole esa maximización a la libertad de expresión, ajá, fomentando el ejercicio periodístico, y en otros, o sea, ya muy específicos, en casos muy particulares, nos hemos encontrado que se contravienen estas restricciones constitucionales y legales que
que pueden caer en una infracción en materia electoral. Estos tipos de asuntos, por ejemplo, tenemos los asuntos que están relacionados con entrevistas a candidatos, a precandidatos y a funcionarios públicos. En estos asuntos, ¿qué se aduce que se están infraccionando? Que con su aparición en una entrevista, ya sea en radio, en televisión o en un elemento propagandístico, en una gaceta, en un periódico, puede que se esté dando, ya sea la contratación o adquisición en tiempos de radio y televisión, si esos son los medios, a lo mejor que se está haciendo promoción personalizada del funcionario público, o en todo caso que se está aduciendo que con esas entrevistas se está realizando actos anticipados de campaña o precampaña de los candidatos o precandidatos, ya sea el caso. Y bien, nosotros cuando nos llega la queja tenemos que analizar, para determinar si una legalidad o no, tenemos que analizar el tipo, el contenido que se está transmitiendo. Y para esto primero debemos de señalar cuál es el contenido que vamos a ver, y lo debemos encuadrar en ciertos tipos, o sea, en varios tipos que maneja el periodismo, ya sea el reportaje, la entrevista, la nota informativa o la de opinión y análisis. Así el INE, a través de sus acuerdos, ha señalado que el reportaje es un género narrativo y expositivo que presenta los hechos, los interrelaciona, los contrasta y cumple con la función de ofrecer datos, atribuye a generar opiniones de las personas, incluso de las que los transmiten, y da datos concretos de un hecho particular. La entrevista es un género descriptivo, narrativo, que da a conocer una situación o hecho a una personalidad con base en una serie de preguntas y respuestas. La nota informativa, sabemos que es un hecho probable o consumado que a juicio del periodista podría ser de gran trascendencia y de interés general, y expone oportunamente un hecho noticioso que se está dando en ese momento y que es de interés general para la ciudadanía. Y de opinión análisis es cuando un hecho noticioso ya va inmiscuido la opinión de la persona que está dando una interpretación a ese hecho, ¿no? Está dando su punto de vista en forma particular. Entonces, nos han llegado asuntos en los que se presentan candidatos o precandidatos ya sea en un reportaje o llegan al foro y son entrevistados, ¿no? O se está haciendo una crónica respecto a un hecho noticioso que tiene que ver con determinado candidato. Nosotros, para determinar si hay una ilegalidad o no respecto a esa conducta, tenemos que, como ya les mencioné, tenemos que ver el contenido. Para ello debemos de ver que el contenido sea coherente con la labor informativa que realiza tanto la concesionaria, ya sea de radio, televisión o el periódico. O sea, que tenga una coherencia con sus actividades diarias. Que esta difusión también se le dé la apertura a otros candidatos, a otros, a lo mejor, servidores públicos. Y que también tenemos que ver si existe alguna sistematicidad. Si estos reportajes o estas cápsulas aparecieran día, tarde y noche, un día, 3 días a la semana, 4 días, incluso la misma entrevista, la misma cápsula, hablando de un candidato, pues tendríamos ahí que ver si esto pudiera infringir la normativa electoral. ¿Esto para qué? Para que no llegamos a que exista una simulación en el ejercicio periodístico. Otro de los detalles que también nosotros tomamos en cuenta es si hubo o no el pago o la contraprestación para la difusión de ese reportaje de la entrevista. Y, por ejemplo, analizar si se trata de una entrevista, si se aduce que es una entrevista, que se hagan preguntas, repreguntas al sujeto entrevistado, ¿no? Que se le ataque, a lo mejor no se le ataque, pero se le cuestionen diversas hechos en relación a su persona, que sea algo crítico esta entrevista. Y también a lo mejor que en estas notas no se exalten las cualidades o logros personales de determinado candidato o de funcionario público. Esto porque podemos presuponer que es la intención es posicionarse frente a la ciudadanía. Entonces, con todos estos elementos materiales y contextuales de la cuestión que estamos analizando, podemos determinar si estamos ante un ejercicio periodístico.
Hemos tenido asuntos de los candidatos o cuestiones donde se les preguntan a los gobernadores sobre determinado tema. Entonces nosotros en algunos casos advertimos que no hay elementos y que existe una presunción de licitud con la que goza el ejercicio periodístico. Entonces por ende no es posible sancionar de ese tipo de conductas, o más bien no son sancionables, porque no hay sistematicidad, hay una coherencia entre lo que se está comunicando y los hechos contextuales que se están dando alrededor. No hay tampoco una contraprestación, un pago por la elaboración de la entrevista. Entonces, todo esto tiene que ver con la tesis jurisprudencial 15-2018 que emitió la Sala Superior, en el que en principio dice que la libertad de expresión implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información, ideas a través de cualquier medio. Ajá. Esto porque la labor periodística goza de un manto jurídico protector, y la labor periodística goza de una presunción de licitud, y que esta licitud solo se podrá ser superada cuando exista una prueba en contrario, una prueba que determine que en efecto no es un debido ejercicio periodístico. Hemos tenido tanto asuntos en los que se acredita esa licitud como en muchos otros que no. Nosotros siempre en la sala, siempre atendiendo que partimos de la presunción de licitud del ejercicio que se nos está poniendo enfrente en un expediente. Entonces, en asuntos de esos tipos hemos llegado a conocer aquellos en los que se está denunciando una probable simulación por el contenido de cápsulas que se están dando en un programa noticioso. Tuvimos un asunto que es el PCC 209-2018, en el que se denunció a un candidato al Senado de la República, en el que se aducía que era dueño de una concesionaria y que por ende le estaban dando muchos tiempos dentro del programa noticioso. ¿Nosotros qué hicimos? Pues fuimos a analizar el contenido que se estaban transmitiendo en ese medio periodístico. En ese sentido, vimos que no había, contabilizamos las cápsulas que se hacían a favor de este candidato a senador en comparación con los otros candidatos al Senado de la República en esa localidad, y vimos que no había una proporción racional respecto a los otros contendientes. Entonces ahí presumimos que había una sistematicidad, porque este candidato aparecía casi en todos, en cada segmento periodístico del programa de televisión, y siempre se hablaban sobre sus conductas de una manera positiva. A lo mejor hechos que no eran tan trascendentes y demás, se hablaba de manera positiva. Esto en principio pues no presupone que derrotemos el ejercicio periodístico, porque hay otros elementos, como ya les decía. Bien, en principio con las pruebas que tuvimos se acreditó que había una desproporción en los tiempos para uno y otro candidato. Tan es así que acreditamos que había 57 notas o cápsulas a favor de este candidato contra 2 que aparecían a favor de otro candidato, de otra fuerza política, y 0 cápsulas a favor de otra tercera fuerza política. Entonces con esto y con la repetición de las cápsulas informativas pudimos acreditar que sí había una sistematicidad. Otro de los elementos claves que nos llevó a determinar una existencia de la infracción para acreditar que no era un debido ejercicio periodístico era que había una relación contractual entre el candidato a senador con esta televisora, porque se acreditó de manera documental que había un poder general de pleitos y cobranzas, así como de actos de administración, suscrito ante notario público, en el que la televisora le otorgaba a este candidato a senador. Y pues como les dije, las cápsulas eran a modo, siempre se hablaban sobre aspectos positivos y demás. Entonces con esto tuvimos elementos para poder derrotar esta presunción que nos señala la tesis. Sí había una prueba en contrario que podía derrotar esa presunción de ilicitud. Entonces se pudo acreditar esta infracción, y por ende se sancionó al candidato y a la televisora. ¿Esto por qué?
Siempre se debe partir de la idea que los noticieros deben de procurar una cobertura equitativa, de manera, o sea, que se permita la presencia de todas y cada una de las fuerzas políticas que contienden dentro de un proceso electoral. Esto con la intención de fomentar el debate público, de generar una equidad en la contienda dentro del modelo de comunicación política que maneja el sistema actual, el sistema electoral mexicano. Y estas consideraciones están contenidas en los lineamientos expedidos por el INE, en el CG 340-2017, en el que se dan recomendaciones a los noticiarios. Ok. Bueno, esto con lo que tiene que ver con las entrevistas y apariciones de candidatos en medios de comunicación que supuestamente son periodísticos. Ahora, otro de los temas que a ustedes les interesa como periodistas son aquellos en los que se encarga de aquellos relacionados con la publicación de encuestas, con sondeos de opinión. Tuvimos asuntos donde se decía que estas encuestas o estos modelos, estos sondeos de opinión estaban hechos a modos para beneficiar o no a ciertos candidatos. Si bien no está definido, cuál es el tipo de beneficio que le puede otorgar a cierto candidato que esté como posicionado en primer lugar respecto a otras encuestas, o sea, no está definido si esto sea para bien o para mal, pero el hecho es que se está dando información al electorado sobre el proceso electoral y sus contendientes. Algunos pueden decir, es que si está posicionado en primer lugar, la gente que está indecisa pues le va a dar el voto duro, ¿no? O pueden decir, no, es que como va ganando, se está posicionando en primer lugar en esta encuesta, pues la gente va a apoyar a los otros candidatos que casi no tienen voto. Entonces, bien, la doctrina no está definido esta situación, pero sí lo que está corroborado es que a través de es un medio de información que la ciudadanía se llega para poder recibir información acerca de sus candidatos. Ahora bien, ¿qué se decía o qué se aduce en estos casos de publicación de encuestas y sondeos de opinión? Que a lo mejor no cumple con los requisitos científicos que nos establece la legislación y así como el reglamento de elecciones. Entonces, ¿qué no que lo dice tanto la ley y el reglamento? El reglamento en su artículo 136 dice que para las encuestas por muestreo o sondeos de opinión sobre elecciones federales o locales cuya organización sea asumida por el Instituto en su integridad, debe entregarse, esto es lo importante, deben entregarse copia de estudio completo que respalde la información publicada al secretario ejecutivo del instituto. Puse este ejemplo, pero también recae para las elecciones tanto locales y demás. Entonces se tienen que entregar directamente en las oficinas del secretario o en las juntas locales ejecutivas. El punto es que para la elaboración de una encuesta o un sondeo de opinión se deben de cumplir con ciertos requisitos, que es un estudio completo con información de carácter científico. Y estos estudios de criterios científicos se deben entregar más a tardar dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la encuesta. ¿Y qué contienen estos criterios de carácter científico? Pues estos pues básicamente contienen las fechas en que se llevó a cabo la elaboración de la encuesta, a quién fue dirigida, qué tipo de población, cuál es el fraseo exacto, cuáles fueron las preguntas que se utilizaron, cuál fue la frecuencia de respuesta, señalar si el reporte contiene estimaciones de resultados, modelos probables de votantes, y bien, se maneja la calidad de la estimación, confianza y error máximo implícito en la muestra. O sea, diversos tipos de carácter científico que deben de cumplir para sustentar la información que ellos están dando. Entonces, por ejemplo, tuvimos asuntos en los que se hacían publicaciones en periódicos de encuestas y nos denunciaban, oye, es que esta encuesta no cumple con los requisitos o no se entregó en tiempo. Nosotros, la autoridad instructora, que en este caso es el INE, a través de sus direcciones, es la encargada de recabar esos estudios y recabar la información y mandándolos a nosotros como sala especializada para determinar si efectivamente cumplió o no en tiempo, si cumplió completo con los estudios científicos y en su caso si no están completos estos estudios, pues sancionar al medio que publicó la encuesta. ¿Esto para qué? Porque se protege con este tipo de resoluciones el derecho al voto informado.
Con esto se contribuye a la transparencia de los procesos comerciales y consultivos y permiten la formación de una opinión pública libre y se consolida el sistema de partidos y se da el fomento de una verdadera cultura democrática. Ajá. Otro de los asuntos que también nos han tocado resolver es aquellos en los que un servidor público, determinado candidato, publica en su cuenta de Facebook, Internet o demás, una encuesta. Ajá. Una encuesta, un sondeo de opinión, a lo mejor porque parece que él va ganando en esa encuesta y la publica. Ajá. Aquí el criterio es que el que está obligado a entregar los estudios es la casa encuestadora o donde se dio, o la persona moral o física que publicó por primera vez el estudio o la encuesta. Porque se ha considerado que el hecho de retuitear, de compartir o de retomar para su análisis y demás, pues eso no implica una obligación como a ti como para poder entregar los estudios metodológicos. Ajá. Entonces, pues aquí el INE determina dónde se publicó esta encuesta, quién fue el obligado de entregar estos estudios y por ende ver si se verificó o no con los estudios o con los caracteres que exige la ley. Ajá. Y ya, por ende, la posterior retuiteo o que se comparta en internet, pues no le es aplicable esta porción normativa a los sujetos que lo hagan. Uh-huh. Otro de los asuntos es que muchas veces en sondeos, en notas de opinión, los periodistas retoman encuestas y los analizan y dan sus opiniones respecto de quién va ganando y toman diferentes encuestas y demás. Entonces aplica el mismo criterio. A ellos no se les exige que cumplan con las cuestiones metodológicas, a menos que ellos publiquen por primera vez esa encuesta, sino si ellos nada más la retoman y lo analizan, pues tampoco tienen esa obligación, porque partimos de que es una nota periodística. Entonces dentro de su labor periodística, dentro de este ejercicio, pues pueden emitir opiniones y demás. Otro de los asuntos que a lo mejor ustedes también les interesa como periodistas es preguntarse si pueden o no publicar encuestas durante el periodo de veda. Pues, ¿qué nos dice la ley? O sea, que si establece una prohibición para publicar este tipo de encuestas o sondeos de salida durante los 3 días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de casillas. Entonces, a nosotros, cuando nos llegan estos asuntos, analizamos si está o no dentro del periodo de veda para la publicación de estos asuntos, de este tipo de encuestas, y en su caso, si se contraviene este periodo, pues se puede sancionar al medio que publicó la encuesta. Uh-huh. Otro asunto interesante que nos tocó fue aquellos en los que supuestamente medios periodísticos retoman contenidos de encuesta, pero retoman la información, pero hacen a su vez una simulación, o sea, publican datos falsos con base en supuestas consultas o encuestas. Por ejemplo, aquí tuvimos el asunto en el que una revista publica que un candidato estaba ganando con el 45% de intención al voto y que supuestamente estos datos los había tomado de una casa encuestadora que se llamaba Mitofsky, casa encuestadora muy conocida. Pues aquí analizamos, se le requirió a la revista y ella señalaba que estaba difundiendo estos datos en atención a su labor periodística, ajá, y en el sentido de la libertad de expresión que le ampara. Ajá. Cabe señalar que este tipo de encuesta, la portada de esta revista, se publicó en espectaculares, en diversos espectaculares en la entidad donde este contendiente estaba siendo postulado. Uh-huh. Y pues, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo la autoridad instructora? Pues efectivamente le preguntó a Consulta Mitofsky si ellos habían dado esos resultados. Ajá. Consulta Mitofsky en su momento pues negó, o sea, dijo que en efecto había publicado una encuesta, pero que esos no eran los datos que sustentaban la misma. Y ella comentó, esta casa encuestadora, que sí había cumplido con todos los parámetros científicos que le exigía la ley. Entonces nos mandó el estudio metodológico y la encuesta que Consulta Mitofsky había realizado y en efecto pudimos contrastar que
que el periódico estaba descontextualizando, estaba dando una información falsificada, supuestamente basada en estos estudios científicos. Y por ende, pues, ¿qué estaba haciendo con esto? Pues estaba alterando, se estaba transgrediendo el derecho de los ciudadanos de tener un voto libre e informado. Ajá. Entonces, ¿cuál fue la conclusión en este asunto? Que la libertad periodística y de expresión no implica que se pueda difundir información político-electoral falsa a manera de encuesta que incida en la equidad en la contienda, ya que con su actuar, pues transgrede estos derechos, ¿no? Lo que es el voto libre e informado. Otro de los asuntos, y que quisiera que poner un video, es sobre el uso del logotipo de un programa periodístico en la pauta electoral. Vamos a ver. Este es el video que era del PAN. ¿Qué pasó? Que gobiernos corruptos. Algunos dicen que México no podría ¿Ya se ve? ser peor. Pero piensa en Venezuela, un país que vivía un proceso de modernización. A ver Hoy si me está en ayuda. ruinas. ¿Qué pasó? Que gobiernos Bien. corruptos provocaron una crisis profunda. Bien, bueno, ¿cuál es la idea de Entonces, este video? Ahorita que nos soluciones ayuden a fáciles. ponerlo. La gente le creyó en vez de mejorar las. Servicio técnico. Bien, bueno, en un momento más ponemos el video, pero bueno, ¿cuál era la idea de este spot? En el spot de un partido político se asociaba la imagen de un medio periodístico que se publicaba, que difunde en televisión, ajá, y lo que se aducía es de que se estaba afectando la actividad periodística de esta empresa de comunicación. Ajá, decía que se le estaba asociando con las ideologías del PAN. Ajá. Entonces, ¿qué resolvimos nosotros y en conjunto con la sala superior? Que el utilizar artificiosamente este tipo de logos dentro de un contexto, de una pauta política, pues era ilegal porque se afectaba la independencia y la libertad del medio de comunicación. Creaba una confusión en el electorado y se generaba una falsa percepción de que el noticiero estaba apoyando a lo mejor la ideología del partido político. Ajá. Y que incluso al momento de que se estaba transmitiendo el spot se le ponía la expresión de crestomatía, que esto no justificaba para poder asociar el ejercicio periodístico con la ideología política del partido. Ajá. Y este era el logo, ¿no? Entonces, aquí se determinó que se afectaba la libertad de expresión en dos vertientes, tanto por una de las personas morales que producían el material periodístico, porque ellos también son susceptibles de la protección que debe otorgarse a los periodistas de manera general, y en sí también al electorado, porque se estaba brindando una información falsa sobre un punto de vista político electoral en contra de otra candidatura y que se estaba soportando esa opinión de ese partido político con material noticioso de esta empresa. Ajá. Lo cual pues también se estaba afectando el derecho al voto libre e informado. Uh-huh. Otro de los asuntos relevantes que nos han tocado, y quisiera que me apoyaran con la transmisión de un material igual de spot, son estos asuntos que tienen que ver con fake news. Ajá. Se transmitió por parte de un partido político en su ejercicio de la pauta, se transmitió un spot en el que se aducía que Anaya había, vamos a ponerla, que Anaya había declinado a favor del otro candidato a la presidencia de la República. Este famoso spot de Ricardo Anaya estaba orgulloso de Meade. Ajá. Este spot, si bien
Por otra parte, se determinó que su difusión estaba dentro de los derechos políticos, sí estaba dentro de la legalidad. Este spot fue retomado dentro de un portal de noticias, de un supuesto portal de noticias, en el que se alojaba una nota periodística donde daba de manera clara que este supuesto hecho trascendente, y lo soportaba con ideas, con imágenes del spot que se había difundido. Aquí lo importante es que la Sala Superior dio luz sobre este asunto y determinó que los fake news es un término reciente en el que se refiere a información falsa o reproducción de una falsedad que aparenta reflejar una noticia o una realidad que puede ser difundida a través de Internet u otros medios de comunicación, y que esto tiene por objeto bien influir en las opiniones vinculadas en cuestiones públicas, como por ejemplo en este caso particular temas políticos o electorales. Y esta información, cuando es descontextualizada y es publicada, puede constituir una fake news, y que si se difunde con una malicia efectiva y tiene su impacto y si llegara a tener impacto en el proceso electoral, pudiera en efecto constituir calumnia electoral en contra de la persona que sea afectada. Aquí lo que se determinó, en efecto, la siguiente por favor, o vas a transmitir el spot. Aquí lo que se determinó es que este tipo de noticias, cuando son publicadas en portales de Internet, pues no tienen tanta difusión como si lo tuviera como si hubiese sido difundida esta fake news en radio y televisión. Entonces, por ende, no afectaba de manera directa al proceso electoral, porque debía de considerarse como ese tipo de fake news. Entonces, ahí el público usuario del Internet debía de ser prudente al clasificar y ver ese tipo de noticias, y de alguna manera pues verificar que no tenía ningún sustento, y pues ejercer su propia deliberación si era real o no este tipo de notas. Lo importante que también nos dice la Sala Superior, que en este tipo de asuntos se determinó si una persona física o moral podía, a lo mejor dueña de este portal de Internet, podía ser sujeto activo de calumnia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Sala Superior? Dice, bueno, pueden ser sujetos activos de calumnia según la legislación los partidos políticos, las coaliciones, los aspirantes a candidatos, candidatos a partidos, independientes, observadores electorales y concesionarios de radio y televisión. Y por lo que respecta a las personas físicas o morales, estos solamente podrán ser vinculados, podrán ser sujetos activos de calumnia cuando actúen por cuenta de los sujetos obligados, o sea, de estos, y que estos se acredita que hay una complicidad o coparticipación a efecto de defraudar la legislación aplicable. Podemos ver el spot. Bueno, la idea... Algunos dicen que México no podría estar peor. Pero piensa en Venezuela, un país que vivía un proceso de modernización, hoy está en ruinas. Este es el ¿Qué primero. pasó? Que gobiernos corruptos provocaron una crisis profunda. Entonces apareció un valentón prometiendo soluciones fáciles. La gente le creyó. En vez de mejorar las cosas, se convirtió en tirano. Traicionó a su pueblo. Acabó con la economía. Y hoy, un rollo de papel de baño es un lujo en Venezuela. Sí, México podría estar peor con López Obrador. Este fue el spot que les comentaba hace rato, en el que se estaba utilizando indebidamente el logo de un programa de noticias, y que la Sala Superior determinó que era ilegal que se asociara este tipo de ideología política, sustentándola con un supuesto ejercicio periodístico, ya que afectaba tanto a la persona moral, a las personas morales que se dedicaban a difundir programas noticiosos, así como a la sociedad, ¿no? Al recibir información falsa o descontextualizada. Este es el otro spot que estaba alojado en un portal de noticias, en un supuesto portal de noticias,
y que se determinó que eran fake news. Como bien recordarán, este spot en el portal de noticias se daba toda una nota sobre este asunto y se alojaba imágenes sobre este spot. Algunos dicen que México no podría estar peor. Pero piensa en Venezuela, un país que vivía un proceso de modernización, hoy está en ruinas. ¿Qué pasó? ¿Qué gobiernos? Algunos dicen que México no podría estar peor. Pero piensa en Venezuela, un país que vivía un proceso de modernización, hoy está en ruinas. ¿Qué pasó? ¿Qué gobiernos corruptos? La idea si quieres así ya lo dejamos, ya identificamos cuál era la idea de este tipo de fake news. Y regresamos por favor a la presentación. Ok. Y por último, quisiera hablar sobre este asunto reciente que fue el de populismo en América Latina, en el que seducía una publicidad compleja que se realizaba a través de camiones, publicidad en camiones, incluso en un segmento de un programa noticioso, y plecas o cintillos que aparecían en programas difundidos en televisión restringida. Ajá. Lo importante de este asunto pues, es resaltar que la cuestión del ejercicio periodístico dentro de un programa de noticias se difundió parte del segmento de esta publicación, de esta serie, y se determinó que por lo que respectaba al periodista y al medio de comunicación, pues ellos no estaban infringiendo la normativa electoral porque cabía dentro del ejercicio periodístico. Ajá. Y por otra parte, pues la Sala Superior determinó que si bien esto era un ejercicio periodístico, sí se estaba realizando una campaña publicitaria compleja en contra de un candidato a la presidencia de la República, en el que se le llamaba populista o redentor furioso, y que con esto se estaba generando una afectación a su candidatura y que se generaba una confusión a la ciudadanía que influía de manera negativa en las preferencias del electorado. Pues bien, estos son varios asuntos que a nosotros nos ha tocado resolver con los que ya nos expuso la maestra Sonia, relacionados con la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad periodística y cómo nosotros hemos resuelto estos asuntos. Ajá. Ahora, podemos hablar muy rápidamente de algunas cuestiones del marco legal que a los periodistas les son aplicables. Pues ¿quiénes son los periodistas? Como ya los habíamos dicho, son los que se encargan de sistematizar esa información, reunir hechos, análisis, para informar a los sectores de la sociedad a través de cualquier medio. Y pues bien, estos periodistas también se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, define quiénes son los periodistas de una manera similar. De una manera convencional también tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos y diversos tratados internacionales en los que de manera conjunta invitan a los estados para que los periodistas o trabajadores de estos medios de comunicación, de estos medios de difusión, puedan desempeñar su función plena, libremente y en condiciones de seguridad. Y lo que es muy claro en este tipo de convenios o tratados es de que no solamente el Estado se debe delimitar para que sus agentes protejan a los periodistas y protejan la libertad de expresión, sino también hacer o fomentar con los terceros o en la ciudadanía general un ambiente libre de violencia y de protección para quienes ejercen esta función. Esto va relacionado con los criterios que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que el ejercicio periodístico libre es cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Ajá. Y nos recalca que la obligación del Estado es proteger dicha actividad respecto de sus agentes y sus particulares y gente particular, y porque estos son elementos fundamentales de un funcionamiento de las democracias. Esto fomenta el debate político y consolida el sistema democrático. Ajá. Todo esto, todas estas legislaciones, toda esta convención relacionada con la libertad de expresión,
nos obliga a nosotros como sala especializada, al ser parte del órgano judicial del Estado mexicano, a asumir estos criterios y realizar interpretaciones que favorezcan la libertad de expresión en el ejercicio de la labor periodística. Entonces nuestras resoluciones van encaminadas a generar, encaminadas a proteger el periodismo, siempre y cuando solamente este principio de presunción de licitud, como ya hemos visto, solamente se puede romper cuando haya una prueba en contrario que demuestre que no es en efecto un ejercicio periodístico. Ajá. ¿Esto por qué? Porque la sala especializada ha determinado, procura que señala que los agentes o las notas periodísticas y la libertad de expresión que realizan estos agentes mantienen informada a la sociedad, generan las condiciones necesarias para que exista un debate público fuerte, vigoroso, informado, y que una prensa independiente crítica es un elemento fundamental para el sistema democrático. Y como ya vimos, no implica que sea este ejercicio periodístico o la libertad de expresión que sea de manera ilimitada, sino con sus restricciones que deben estar plenamente justificadas. Y por último, de manera muy general, les pongo aquí unas tesis importantes que se basan en los criterios que ya hemos visto, que es la protección al periodismo, criterios para desvirtuar la presunción de ilicitud de la actividad periodística, protección al periodismo, el uso indebido de los logos de programas noticiosos en promocionales en un contexto distinto a la noticia. Hay una prohibición respecto al uso de los logos. Esta tesis, que también explicamos a manera muy general, que dice la calumnia electoral, los periodistas y medios de comunicación en ejercicio de su labor no son sujetos responsables. Esto, como ya lo vimos, siempre y cuando el ejercicio que ellos hagan no haya obedecido a las instrucciones de algún servidor público o de algún actor político, sujetos que sí son, que sí se les puede reprochar calumnia. Y pues bien, de mi parte, pues sería todo. Y pues nada más me resta, quisiera exponer de manera muy rápida y sistemática la manera en que nosotros elaboramos nuestras sentencias, porque en las sentencias, o sea, si bien ustedes tienen los boletines de prensa en los que la sala regional o las diversas salas emiten, ustedes se pueden ir a la fuente principal donde se tiene el sentido, las pruebas, cómo resolvimos, cuál fue el criterio jurídico que nosotros sostuvimos para poder llegar a esas determinaciones. Y bien, bueno, pues aquí nada más quisiera explicarle a los periodistas que nos están viendo que ustedes tienen a su alcance pues nuestras sentencias que nosotros publicamos en internet. Para ello ustedes pueden acceder a las páginas de la sala especializada, se meten aquí donde dice sentencias relevantes y pues aquí viene todo el catálogo de sentencias que nosotros hemos publicado. Vienen ordenadas por año, por el tipo de procedimiento que nos toca resolver y en efecto una cuestión que ustedes pueden utilizar, un recurso que ustedes pueden utilizar para emitir sus notas periodísticas o nutrir sus opiniones o demás, o sus notas, pues en efecto pues es la sentencia directamente, porque aquí se exponen los criterios, las pruebas, cuáles son las pruebas, cuál fue el valor a una prueba determinada que le dimos que nos llevó a esa resolución. Y como en principio pues tenemos las partes de identificación de una sentencia, donde se advierten cuál es el tipo de procedimiento, las partes, el número de expediente, quién es el magistrado encargado de la sentencia, quiénes son los secretarios que se encargan de proyectar esta sentencia y de proponérsela al magistrado, las personas que colaboran. En principio, nuestra ponencia pone aquí un breve extracto de qué es lo que se va a analizar, si se acredita o no la existencia de la infracción.
y empezamos a ver cuáles son los antecedentes de esta queja, ¿no? De dónde viene la queja, cuál fue el motivo de la queja, cuáles fueron lo que hizo la autoridad instructora, en este caso que es el INE, el emplazamiento, cuándo se turnó el expediente a la sala regional, y a partir de ahí empezamos con las consideraciones. El apartado de competencia es un extracto sencillo donde nosotros decimos por qué nos toca conocer este tipo de sentencias, por qué vamos a resolver este tipo de conductas. Hay una justificación legal, una fundamentación. Posteriormente, como segundo considerando, exponemos la litis a quién se les atribuye estas conductas denunciadas, cuáles son las violaciones o la presunta vulneración, a qué artículos de la norma electoral, y por ende, una vez fijando la litis, pasamos al pronunciamiento de fondo de la sentencia, donde se hace una valoración de todas las pruebas. Aquí cabe señalar que en nuestras sentencias, por lo general, siempre exponemos las pruebas que vienen en el expediente para que de una lectura rápida y sencilla ustedes puedan identificar cuáles son estas, se describen en su totalidad para que ustedes no tengan que pedir el expediente o venir aquí a la sala, que sí en determinadas cosas lo pueden solicitar el expediente, pero aquí viene todo, vienen las pruebas, cómo se clasifican, las documentales públicas, las documentales privadas, las técnicas, cuáles son todos estos tipos de pruebas, tanto aportadas por las partes, los sujetos denunciados, la parte denunciante, así como aquellos recabados por la autoridad instructora. ¿Cuál es el peso que le damos a este tipo de pruebas? Se hace una valoración legal. Con estas pruebas, posteriormente pasamos a lo que es la acreditación de los hechos. ¿Qué es lo que nos dan a entender estas pruebas? ¿Qué tenemos por acreditado con las pruebas que se expusieron? Por ejemplo, aquí podemos tener calidad de servidores públicos, existencia y difusión del material denunciado, su contenido, diversas notas periodísticas, para con esto, ya teniendo la acreditación de los hechos, pasar al análisis de fondo. Exponemos la tesis con la que sustentamos nuestro proyecto, que es esto, y el marco normativo con el cual vamos a pretender sustentar, sustentamos nuestra tesis. El marco normativo se acomoda por cada infracción que se aduce. Aquí exponemos cuestiones convencionales, doctrinales, jurisprudenciales y demás. Y con este marco normativo, pues pasamos a resolver el caso en concreto. El caso en concreto donde hacemos comprobamos la tesis que pusimos en un momento, los hechos si se adecúan a las infracciones que se exponen en el marco normativo y si en todo caso esto acredita o no una infracción a la normativa electoral. Posteriormente, si se acredita una infracción, pues hacemos una individualización y determinamos la sanción que le corresponde a cada sujeto. Pues bien, de mi parte sería todo. Espero que este tipo de materiales a ustedes que se dedican a las actividades periodísticas, pues les pueda servir en su día con día y verificar que nosotros, al ser un tribunal abierto, transparente, nuestras sentencias se exponen en las páginas de internet, que nuestros criterios están sustentados con bases, criterios convencionales, constitucionales, jurisprudenciales, y que por ende nuestra actividad como órgano judicial es privilegiar la libertad de expresión, privilegiar el ejercicio el ejercicio periodístico. ¿Esto por qué? Porque contribuye al sistema democrático nacional. Pues bueno, pues muchas gracias por todo.